Olá a todos, eu sou o jornalista Matheus Larsan e hoje estou novamente acá com o reverendíssimo Padre Hernán Vergara para que nosotros hagamos la continuación de nuestro último vídeo. Padre Vergara, su bendición, muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con usted. Muchísimas gracias y le doy gracias a Dios de que ustedes, que de muy buena manera y que son excelentes personas, me permiten hablar a través de este canal tan importante. Sí, sí. Si quieres, reza una pequeña oración. Sí, pienso ser muy... Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomine Patri, et Spiritus Sancti. Amén. Amén, amén. Padre, eu hizo directo há uns dias atrás para os ouvintes em português, explicando melhor a situação, pero creio que é prudente que nós hablemos também de como quedou-se a repercussão de nosso vídeo alrededor do mundo, porque nós tivemos pessoas assistindo em Argentina, em México, nos Estados Unidos, em Portugal, na França, ou seja, o mundo inteiro assistiu a denúncia. ¿Qué quieres hablar sobre esto, padre? Bueno, que estoy sorprendido sobre todo de la profesionalidad de ustedes, de la manera como hicieron el trabajo, que me pareció que no fue sesgado, sino que fue íntegro, que no se manipuló la información y sobre todo que se unió a esa profesionalidad la fuerza de la verdad. Y la verdad es propulsora. Yo me enteré de que cuando usted da el video, a las 7 de la mañana, ya un señor obispo tenía el video. Lo que hicieron fue descargarlo para que no aumentara el número de visitas. Y yo recibí en menos de 4 horas del amanecer, recibí pues llamadas telefónicas, mensajes, pues ya era Vox Populi. Entonces realmente se difundió bastante rápido, creo yo, porque son profesionales ustedes y porque no se manipuló y se dijo la verdad. Sí, y todos los obispos del mundo están sabiendo de la denuncia. Nosotros hablamos que el secretario de Pivarunas, el padre Carlos Borja, dijo que es todo graves, palavras muito duras, pero não negou la denuncia, no disse grande coisa, pero solamente habló de nuestro canal, que nosotros, mi y Padre Vergara, somos moralmente responsables por calúnias, difamaciones, pero la denuncia contra la organización de los tecos, nada dice. Sí, es muy interesante, don Mateus, porque quiero comentar de que originalmente yo hice un video en YouTube y mencioné el tema de la organización. El secretario del señor obispo, de Monseñor Pivarunas, me pidió pues un informe para que supiera de la entrevista que se quería tener, de qué iba a versar. Entonces yo le hice un documento de 25 páginas, pero de una cuestión muy grave para la Iglesia Católica, porque estamos hablando de una sociedad que tiene las características de la masonería. Juramento, obediencia a jefes que no se conocen, obligación de no confesar con cualquier sacerdote. Y que nace y que está infectando una parte y un sector de la iglesia remanente. El señor obispo Pivarunas, su respuesta fue un absoluto silencio. A mí me llamó la atención porque yo considero que pues él es una persona celosa de la gloria de Dios, que está al cuidado de la salvación eterna de las almas, y qué más cuidado que la de los sacerdotes y de los señores obispos. Entonces su silencio me pareció
poco paternal, poco eclesiástico, poco responsable, la verdad, porque si ese juramento está en los linderos o incurre en la excomunión, porque el Santo Oficio tiene una serie de características para esos juramentos que por lo menos está en el lindero. Entonces debe buscar la salud espiritual de la iglesia. Su silencio me obligó, después de un mes, poco más de un mes, yo estuve en oración pensando, Señor, ¿qué debo de hacer? Yo haré mi parte. Lo demás no me toca a mí. Entonces, otra cosa que sucedió, yo entregué el documento en privado y esa carta se empezó a distribuir. No supe exactamente por dónde se fue. Yo la entregué, incluso en la primera página de ese documento de 25 páginas, aclaré que era un documento confidencial. ¿Sí? Solicito se trate esta materia con absoluta discreción, dice en el punto 2 de la página 2, rogando al señor obispo resguardar el documento para que no sea sustraído y difundido con grave daño para la salud espiritual de las almas. Entonces, me doy cuenta de que el documento está en todas partes. Y digo, pero ¿cómo se fue? Bueno, hay misterios. Y entonces decidí, después de exhaustiva meditación y pedir consejo, las palabras de nuestro Señor, la verdad os hará libres. Y lo que dice el Papa León XIII, mostradlos tales cuales son. Y arrancad la máscara. Y quiero aclarar algo, estimados personas que escuchan. Yo este documento, en la parte que a mí me corresponde, yo hice un juramento de que me parto un rayo si miento en lo que me toca a mí. Aparte tengo el testimonio que van a hacer juramento 4 sacerdotes más y 10 personas internas de esa organización en distintas partes del país. O sea, es un documento que perfectamente sabemos lo que representa. Y también pedí que quien va a comparecer de la otra parte, que es el señor obispo, haga lo mismo, porque algunos de ellos calumnian, mienten. Incluso, bueno, hay un detalle, no sé si quiere que continúe, don Mateos. Sí, puede proseguir. Ok, hay un detalle. El detalle es que, ya que me pidieron el documento de informar sobre pues, la existencia de la sociedad secreta dentro de Trento, o más bien que Trento es hija de la sociedad secreta, el señor obispo don Martín Dávila Gándara, pues me habla y me pide de favor que guarde silencio. Me pide, no digas una sola palabra. No hables con el monseñor Figaruras de ese tema. Miente. Di que estabas enojado, que estabas molesto. Por un momento accedí y le dije, muy bien, señor obispo. Ruego que usted también no me ataque y no siga defenestrándome junto con el padre Daniel. No voy a mentir, pero voy a retrasarlo. Lamentablemente me entero directamente del obispado que hubo 2 cartas, una del padre Daniel Pérez Gómez, pues como es su costumbre defenestrar, mentir, decir que soy una persona con todos los epitafios que él quiere mencionar sin demostrar una sola prueba. Y el señor obispo, pues lamentablemente hizo otro tanto. Entonces yo me comuniqué con el señor obispo, don Martín Dávila Gándara. Dije, señor obispo, es una pena, una vergüenza que
uno tratando de obedecerle hasta donde nos permite la ley de Dios, y usted se aprovecha para defenestrar, para calumniar, y no solamente eso, queridos hermanos, sino hubo redes al interior de Trento donde adelantándose para defenestrar mi persona y a mi familia. Y entonces dije, señor obispo, yo no voy a mentir como ustedes lo hacen. Yo simplemente voy a dar testimonio de la verdad. No va a haber una sola mentira. Y es como procedí a hacer este documento. Finalmente, continuando con el tema, ¿qué sucede? Al mes, elaboro otro documento al señor obispo, don Pivarunas, diciéndole que, pues, ante su silencio, su no respuesta, ni siquiera he recibido el texto, lo voy a analizar, nada. Pues, ¿qué hice? Le dije, señor obispo, pues voy a proceder a darlo a conocer a la iglesia, según el consejo de San Pablo. Y entonces, Yo estoy a mostrar esta segunda carta ahora en la tela. ok, sí. Como dice el Papa San Pío X, lo que sobre todo exige de nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio de la misma iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Entonces hice esa carta y fue muy doloroso, la verdad, para mí, ver una indignación por parte de los clérigos defendiendo a Monseñor Pivarunas como si lo hubiera agredido, como si le hubiera faltado al respeto. Y si le falté al respeto como persona, yo le pido perdón de corazón, pero no estoy mintiendo. Y ha habido un vuelco que me parece extraño. Primero, una respuesta del padre Carlos Borja, iracunda, cuando es un sacerdote silencioso, humilde, un sacerdote que se ve muy piadoso, y con una respuesta pues totalmente agresiva, fuera de tono, y defendiendo únicamente a Monseñor. A Monseñor no lo toque. Y Monseñor Pivarunas giró la instrucción a varios obispos y se comunicó incluso hasta Francia, diciendo que mi persona no es fiable y que incluso que ahora resulta que yo probablemente pertenezco a los círculos de la masonería, cuando precisamente lo que estamos denunciando, o sea que voltea hacia nosotros. Padre, Entonces, el clero de Trento está a decir que usted pertenece a la masonería, ¿es esto? no, bueno, para ser exacto, se giró la instrucción de Monseñor Pivarunas al padre de Sí. diciéndole pues que tuviera cuidado conmigo y que probablemente pertenecía a esos círculos. Dice, probablemente. Entonces, esa misma información llegó a Argentina, esa misma información llegó a España, o sea, se difundió, pero curiosamente la estrategia fue defender a Monseñor Pivarunas. Y yo digo, bueno, Monseñor Pivarunas, tan celoso de la gloria de Dios, tan una persona íntegra. Yo creo que la persona es lo que menos cuenta aquí. Lo que importa es la iglesia, el problema de fondo. ¿Qué importa si hablan mal de nosotros? Sino, ¿qué buscamos? La gloria de Dios. Y es aquí donde entra en un primer, no conocí esa parte de Monseñor Pivarunas y todo el equipo que está trabajando. Incluso hay
un equipo que busca filtración de información dentro de su misma congregación. Y precisamente hace 2 días, salió un documento de algunos sacerdotes defendiendo a Monseñor Pivarunas. Dice, una respuesta en defensa de la verdad, firmado por el presbítero don Sergio Héctor Casas Silva, y atacando pues a Monseñor Sambors, porque agrede sobre la anulación de matrimonios. O sea, todo a defender a Monseñor Pivarunas. Es sorprendente. Surpreendente, surpreendente. Como há um grande silêncio a respeito de sua denúncia e, magicamente, 2 dias após nosso vídeo, aparece uma nova controvérsia para que não respondam a las questões levantadas, padre. É surpreendente. Bueno, acerca de los tecos, a mí me gustaría hacer una pequeña lectura de estos parágrafos quanto à origem da organização. Entonces yo voy a leer y usted, si quiser comentar un trecho otro, comente, ¿certo? Orígenes de la organización. La organización juramentada coloquialmente se le llama de los tecos, pero el título interno se le denomina Legión de Juventudes Anticomunistas de México. Su lema es por Dios y por la patria, exponiendo al exterior que promueven los valores de la fe católica, la vida en torno a Dios, en la práctica la voluntad de Dios, en la resolución del poder sin rostro, para el cual nada le interesa la ley de Dios. Bueno, alrededor de 1934 se funda la organización, siendo uno de los ideólogos y rectores el padre Manuel Figueroa Luna, jesuita, teniendo como métodos catalogados y obligatorios para su existencia el juramento, la obediencia ciega, la lealtad, el secreto, el juramento en el nombre de Dios y para Dios de guardar absoluto silencio de su existencia, nombres, acuerdos, domicilios, estructuras, programas y por supuesto la obediencia al ejército de Dios. Padre, creo que aquí es bueno que usted comente un poco sobre cuál fue lo intuito original de la organización de los Trentos y cómo este juramento secreto se aplicaba en la práctica. O sea, cómo ellos utilizaban de eso para guardar los segredos de la estructura. Sí, mire, es muy interesante es una ingeniería intelectual que va dirigida regularmente a jóvenes o a niños de bajos recursos o de clase media, y se muestra uno cuando ingresa a esta organización. Yo tenía en mi caso 12 años cuando yo ingresé a esta organización. Un niño de 12 años lo presentan pues después de pruebas, antes un crucifijo, 2 veladoras a media luz y un juramento de guardar absoluto secreto, de obedecer a las órdenes y que es el ejército de Dios y que Dios se manifiesta a través de ellos. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? Son los jefes de la organización. Pero hay un secreto departamental que no permite que conozcas quién es el jefe, no, ni siquiera el jefe de arriba del que está en tu grupo, porque es una estructura piramidal. Y como hay seudónimos, pues no sabe quién es quién, y tampoco se puede proceder legalmente porque son nombres falsos. Entonces, el problema que es que uno como niño eso lo cree y verdaderamente, y se enseña a mentir a sus padres. Entonces, para abreviar, en el caso de cómo se relaciona esta organización con la sociedad Trento, como narré en el documento, la organización es fundada por Carlos Cuesta Gallardo, que tiene
todas las características de un judío, ¿sí? Como es la combinación de apellidos, que se casen entre hermanos y un misterio a través de su obra. Es un misterio, Carlos Cuesta Gallardo, que no se le ve nada de católico. Incluso el emblema de la organización es una bandera verde-blanco con una águila bicéfala. El águila bicéfala es un símbolo masónico, ¿sí? Y no encontramos una cruz, no nada, es un águila bicéfala. Ahora bien, esta organización y esos jefes dicen tener las listas secretas donde están los nombres de los judíos y de los masones, como una especie de revelación divina que nunca muestran. Y entonces ellos tienen la autoridad de decir, él es judío, él no es judío, pero nunca demuestran nada. Incluso yo conozco a muchos que lo señalan de judíos, pero ¿y dónde están las pruebas? Secreto departamental. Padre, e você escreve em documento que o padre Joaquim Sanzarriaga escreve coisas estranhas do padre Manuel Figueroa e assegura a origem judia de Ramon Plata Moreno. Habla um pouco mais de esto, por gentileza. Por gentileza. El padre Joaquín Manuel Figueroa Luna, el sacerdote jesuita, fue quien llama, quien capta a Carlos Cuesta Gallardo en la ciudad de Guadalajara, hijo de una familia multimillonaria. Y el padre Sáenz narra, que estoy buscando aquí la parte, donde narra cómo al principio lo admiró, pero después empezó a ver corrupción moral en sus jóvenes, sobre todo en los que se adentraban en esos círculos y otras cosas más. Y dice que se decepcionó porque no veía el Espíritu de Dios. Aquí estoy buscando exactamente la parte donde el padre Joaquín Sanz y Arriaga habla de Ramón Plata Moreno, que fue también, aquí está, dice en la página 324 del libro Cisma o Fe, dice, ahora, en el campo estudiantil en el que se están dando las más fuertes e impresionantes batallas, surge una falsa derecha, que es traición a su origen y es compromiso consciente con los enemigos y es ataque insidioso y calumnia y mentira organizada. Me refiero al muro. Hay que entender que el muro tiene el mismo tronco común que la organización de los tecos. Para hacer uma explicação, Muro é uma organização de jovens estudantiles universitário, correto? La sigla es Muro. Perfecto. Es la misma y fundada por lo mismo, pero la diferencia es que los tecos se da una fractura, una división en que los tecos son, entre comillas, sede vacantistas y el muro, entre comillas, aceptan al Papa Espurio, pero es una estrategia para, me quedo con las dos partes, o sea, atiendo a los dos grupos y con el mismo nombre y aparentamos pelearnos. Entonces aquí me voy a adelantar un poco y dice, me refiero al muro, dice el padre Sáenz y Arriaga, y todas sus sectas ramificadas que desde la sombra dirige la mano hebrea del ingeniero Ramón Plata Moreno. Yo saludo respetuosamente a tantos jóvenes engañados. Aquí está este es el libro donde el padre Sáenz conoció de cerca este problema. Y es ahí donde habla pues de esa mano hebrea, que curiosamente pues hay una relación estrecha entre Ramón Plata Moreno y el segundo jefe teco nacional,
pues eran compadres con el licenciado Raimundo Guerrero. Entonces, es toda una serie de cuestiones muy extrañas. No sé si quiera continuar y yo voy contestando. Sí, sí, perfecto. Y yo recuerdo a nuestros oyentes que Monseñor Pivarunas recibió una carta con todas estas informaciones, que es la que yo estoy a mostrar para usted, y no hice nada, nada. Esto es el gran escándalo, porque son dos escándalos. Uno, la cuestión de los tecos de la Sociedad de Trento. El segundo es justamente que nosotros esperábamos de Monseñor Pivarunas que hiciese alguna cosa, que hablase con alguien, pero después de un mes, nada, nada. Y bueno, este trecho, este pedazo es muy importante sobre el reglamento de la estructura, quedando, citación, quedando estrictamente proibido a los miembros de este movimiento revelar asuntos relacionados com el mismo ou consultar dudas de consciência com qualquer outro clérigo, já seja em confissão ou fora de ella, já que é lógico que nenhum clérigo que desconozca a este movimento podrá dar opinião por não ter a capacidade de compreender a missão que Deus nos ha encomendado. E aqui a referência de onde se encontra este trecho. Padre, ¿qué quieres comentar? Esto es una manipulación bastante avanzada para que nos demos cuenta. Se llega a creer que la voluntad o la orden del jefe nacional es la voluntad de Dios y que la superioridad, como se le llama a la parte de mando, están asistidos por Dios. Y ellos, este es el reglamento original que yo tengo, el reglamento completo de la organización, extraído, no extraído, sino recibido directamente de donde se entrega, y quien me escucha ya sabe. Entonces, ellos entran hasta el plano de la conciencia y le dicen con quién sí se puede confesar y con quién no se puede confesar. Incluso yo, como sacerdote, prohibían a algunos miembros juramentados que se confesaran conmigo, que porque iba a influir y poner ahí algunas dificultades a la organización. Incluso tienen la presunción de que asistir a la reunión de la organización es como asistir a misa. O sea, es una cosa grave, pero yo quisiera ir más a fondo. Mire, ¿dónde está la relación de la organización con Trento? ¿O cómo es que se da este puente, no? Y lo hago, algunas personas no me van a entender, pero ¿por qué lo hago? El motivo por qué lo hago es porque veo un peligro grave que sucede en todos los juramentados. Creo que deben hacer un juramento de retractación, que es pecado grave ese juramento de ingreso en la organización. Es grave ese pecado. Y deben los sacerdotes separarse de esa organización, que dicen, no, ya no pertenecemos a la organización. Sí, pero sus fieles, en una gran parte son de ellos, y obedecen, sobre todo en el norte del país, los jefes morales son los jefes de la organización. Y en Guadalajara, quien le presta las instalaciones, y muchas de ellas son los jefes de la organización. Y yo he estado en reuniones donde humillan, mandan al señor obispo y a el padre Daniel Pérez, el jefe operativo de Trento. O sea, hay una obediencia servil, no petición. Entonces, mi intención al platicar esto, ¿cuál es? No es simplemente decir o hablar, no, es que se tiene que arreglar eso por la salud espiritual.
de la congregación que yo creo que tiene una herida de raíz. Se tiene que sanar, tiene que haber un pronunciamiento público de que es separación y se tiene que ver en las mismas propiedades de las que gozan y en las que están, porque es una cosa humillante. Ahora bien, el seminario es fundado por una persona que se llama Manuel López, de seudónimo Jiménez. Él era el jefe regional en Hermosillo, Sonora. Esta persona es quien idea, quien planea la fundación del seminario, que en un principio le llamó monasterio, o ayudado del padre Mike Hines, y que incluso hay una grabación donde el mismo don Manuel López funda el seminario de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Entonces, era un seminario. ¿Cómo surgen las primeras vocaciones? Bueno, en la organización hay campamentos que se le llaman San Agustín, que duran un mes, que es un lavado cerebral, donde los jóvenes están internados. Bueno, pues ahí dijeron al joven que se le conoció como el padre Mauro, que es de nombre, en este momento, ahorita encuentro el nombre, pero se le dijo, tú vas a ser sacerdote. Un joven con ciertas cualidades. ¿Y quién le dijo? Pues este jefe de la organización. Hubo un pequeño estire y afloje y finalmente lo preparó. ¿Y cómo lo preparó? Los días martes y miércoles, los días a la semana, y le daba clases de judaísmo, de libros. Y esa fue su preparación. O sea, nada. Y después lo envió con Monseñor Carmona y le dijo, este es el joven que hay que ordenar. Y ya lo ordena sacerdote. Y es el que se le conoce como el padre Mauro, que finalmente pues abandonó el sacerdocio pues por la sencilla razón de que no tenía vocación, era llamado por Manuel López. Entonces, lo mismo sucedió con los primeros jóvenes, incluso el señor obispo, su propia, cómo se hizo, cómo se planeó su consagración. Sí, aquí están los nombres, por lo cual designó a los jóvenes Eduardo Mariscal, Enrique López Vázquez, José Isabel Robles Padilla, Martín Dávila Gándara, David Contreras y Daniel Armando Pérez Gómez, para hacer los fundamentos de lo que en realidad no sabían lo que era. Lo que era claro es tener sacerdotes juramentados o esclavos de Manuel López, en el punto 48. Entonces, pero eran jóvenes pues, de muy buena voluntad, de mucha confianza, pero no preparados, pero tenían un plus. Perteneces al ejército de Dios. Hay que sacrificarse por la organización. Es un llamado que Dios te hace. Entonces, por eso la organización o la sociedad Trento tiende un poco a exaltarse como si poseyera algún don sobrenatural, porque la tradición, y aparte, es el ejército de Dios. Y entonces, para pertenecer a bueno, antes de eso, don Manuel López tuvo la inteligencia, la sagacidad de decir, bueno, vamos a quedarnos con la iglesia de Monseñor Carbona. O sea, fíjese el atrevimiento, ¿no? Vamos a quedarnos con la iglesia de Monseñor Carbona. Y para eso, pues estén a sus lados, derecha e izquierda, y que no nombre a ningún obispo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién tiene hoy la iglesia de la Divina Providencia en Acapulco, Guerrero? Pues Trento. O sea, se adueñaron de esa iglesia. Y es como, y sus enemigos son judíos, los que se oponen. Entonces, toda una maquinaria donde pues los jóvenes, pues mucha obediencia, pero
se confundieron muchos de ellos y otros mis respetos de cómo se han superado y cómo han ido adquiriendo conocimientos. Entonces, esto es como nace. Incluso el jefe nacional de ese entonces, don Raimundo Guerrero, ya para el 90, no permitía que los sacerdotes, decía de Manuel, estuvieran en Guadalajara, particularmente en la capilla por antonomasia 8 de julio, porque decía son las orejas de Manuel López, sino que ellos llegan a Guadalajara hasta la muerte de Monseñor, de don Raimundo Guerrero. Cabe mencionar que en la ordenación del padre Merardo Loya, en Hermosillo, estuvo Monseñor Pivarunas, y después de esa ordenación se reunió con el jefe nacional de asuntos religiosos de la organización. Ahí platicaron. Y ahí platicaron y ahí fue donde se acordó pues la entrada de Trento en Guadalajara. De esto, ¿cómo se sabe o cómo está todo esto? Esto que estamos platicando, propiamente yo no lo viví, pero hay 10 testimonios y de esos 5 sacerdotes que bajo juramento han prestado y van a prestar todavía, porque han hecho por escrito, esto que se está narrando en este lugar. De tal manera que para entrar en el seminario, en mi momento, era necesario pertenecer a la organización. Y dentro del seminario se enviaba a capacitación a la organización. Padre, entonces, lo que muchas personas me preguntaron, pero creo que es tiempo de hablar. Monsenhor Martín Dávila Gândara, ¿haz parte de la organización como miembro juramentado? Voy a decir la verdad. Monseñor Martín Dávila Gándara, él era miembro o pertenecía a un grupo interno de la organización donde el jefe interno era el padre Daniel Pérez Gómez. El jefe de ellos o de zona era el licenciado Luis Martínez, o famoso Facico. Entonces, de ahí ya pasa a Hermosillo y ya pasa a otro lugar, pero de ahí salió. No era de muchas capacidades, incluso su jefe interno, el padre Daniel Pérez Gómez, dice que nunca metió a un solo miembro. Entonces, es una persona que conoce perfectamente la organización, pero Monseñor Martín Dávila Gándara tiene, no sé si una cualidad, una característica, pues es bonachón, indulgente, cuando no se le toca en lo que más le duele. Sí, cuando se toca su persona, es sumamente agresivo. Pero mientras no se toque a la iglesia, que no se toque al padre Daniel Pérez Gómez. A Daniel Pérez Gómez no lo toques. Lo justifica porque es iracundo, porque yo le dije en varias reuniones, miente, calumnia. Tenga cuidado con este padre, no está bien del cerebro o tiene algún demonio adentro. Y sin embargo, lo defiende sistemáticamente. Por supuesto, era su mentor en la organización, ¿sí? Duro y difícil. Bueno, usted, antes de continuar su historia, estaba hablando del jefe nacional de asuntos religiosos. Usted estaba a hablar de Juan José Leaño Espinosa, ¿correcto? Entonces, parte, usted habla que una dispensa matrimonial de Juan Pablo II y que estuvo arrodillado en la Plaza del Vaticano cuando el Jorge Mario Bergoglio tomó posesión como anticristo. Bueno, hablas un poco de ello, por gentileza, padre. Bueno, aquí llegados a este punto, queridos hermanos que me escuchan, es necesario entender algo.
Aquí, en la congregación, hay manos ocultas. Y si la tradición en México está tan dividida, sobre todo Guadalajara, por aquí, otro por allá, estos son judíos, estos no son judíos, el epicentro de la división está en asuntos religiosos de la organización. Y su jefe, pues es Juan José Liaño Espinosa, y que yo creo que me tendría que agradecer. Él me dijo ya en una ocasión, yo me he entrevistado con él muchas veces, él me dijo en una ocasión, mira, la organización ya se murió, que es lo que dice, ¿no? A mí me dijo también, monseñor, eso ya se acabó, se convirtió en una asociación civil, ya no existe. Y en otras partes dicen lo mismo, pero curiosamente, dice en otras ocasiones, la organización ordena, la organización opera, o sea, se muere y no es como que resucita como el ave fénix, por lo que veo. Y también hay otra cosa curiosa, esta organización es, la verdad, perversa. O sea, mientras va subiendo de grado, sobre todo los jefes estatales y los nacionales, van siendo personas que ven al sacerdote como su esclavo, lo ven como la competencia, como el niño tonto que le tienes que decir. Y hacia arriba es un poquito más refinado el licenciado Juan José Liaño, una persona de bastante solvencia económica y tiene una característica, no aporta un solo peso. Bueno, sí da su ayudita, ¿no? Como la de cualquier fiel. Pero pues yo no sé si habrá dado algún día el diezmo de la capacidad económica que tiene su familia. Entonces, que se asuste, no tiene por qué asustarse, porque la verdad es de Dios. Y a mí me gustaría, no sé, don Mateus, ¿por qué no invitarlo al ingeniero, al licenciado Juan José, a que venga al canal y que pueda pues compartir su experiencia, porque él también tiene cosas que platicar? Sabemos que es primo del jefe nacional, del rector Antonio Leño Reyes, y que son personas a los que en nada les interesa la organización, nada, absolutamente nada, ni que se hable de judíos, nada, nada. ¿Qué sí les interesa? El control de la Iglesia Católica, el control de la Iglesia remanente, pero con un sesgo. O sea, no te dan la orden, pero te dicen, me parece, yo creo, pero es una cuasi orden, como sucedió en el caso de Tijuana, donde se vivió la iglesia. O sea, es algo estructurado. Y que donde uno de estos obispos haya mencionado a la sinagoga de Satanás. Y que dirá, pero que es grave, ¿no? Si viene en el Apocalipsis, o sea, no vamos a inventar el ABC, es algo que es escriturístico. La masonería eclesiástica, la infiltración judía. ¿Por qué? Porque eso mismo sucede en la tradición. O sea, nosotros pensaríamos que allá en el modernismo allá sí hay judíos, allá sí hay masones, allá sí son malos. Y aquí todos buenos y santos. ¿Y por qué no se toca ese tema? Y sobre todo una cosa para los que piensan un poco, a ver, pertenecen a una organización que se dice anti, ¿sí? Una organización anti, pero curiosamente tiene prohibido hablar de los judíos. O sea, es anti, pero cállate la boca. Entonces, pues, o sea, ¿de qué lado estás o cómo está este sistema? Por ejemplo, el libro Complot contra la Iglesia, que hizo prácticamente el padre Sáenz y Arriaga, y que después abandonó Cuesta Gallardo, le dio la espalda, siendo Cuesta Gallardo multimillonario. Y dijo, Dios te bendiga, porque tu carácter es muy fuerte. Pues no quieres ser de vacantista. Y no tenía ni siquiera un padre. No hizo Cuesta Gallardo una sola iglesia en Guadalajara. Ah, porque nos van a ver. Nos van a descubrir. Es peligroso ir a misa. Entonces, ¿qué sucede? Es precisamente una falsa derecha.
O sea, la organización de los tecos es una parodia. Los buenos, los nobles, es la gente de base, la gente de abajo. Son los que cooperan, son los que rezan, son los que se confiesan, son los que realmente creen en la iglesia. Pero los jefes estatales que yo conozco ven al sacerdote como incluso los que saben. Hay una competencia natural entre el jefe estatal y el sacerdote. Sí, y curiosamente, el jefe de Trento, Daniel Pérez Gómez, ¿cuál es la instrucción? Sujétate al jefe de la organización. ¿Hay o no componenda? Ahora bien, una cosa que lanzo al aire y que me gustaría, don Mateo, si usted puede investigar, ¿quién es el jefe actual de la Sociedad Sacerdotal Trento? Supuestamente, el padre Daniel Pérez Gómez, que es el jefe de toda la vida y que lo seguirá haciendo, renunció porque está enfermo. Esta es la noticia oficial. Es la verdad que recibí del señor obispo don Martín Dávila Gándara. Sí, oficialmente, Daniel Pérez no es superior de Trento. Yo comenté al señor obispo, don Martín Dávila Gándara, a quien guardo respeto, pero también tengo compromiso con la verdad. Yo le pregunté, ¿y quién es el jefe de la Sociedad Sacerdotal Trento? Porque pues con él me tengo que dirigir para pedirle de favor de que el padre Daniel Pérez Gómez no mienta, no calumnie, no difame, porque es un calumniador de primera. O sea, lo verán al humilde, pero no conocen al que menta a la madre, no conocen al que maldice, ese no lo conocen. O al que dice vejaciones del señor obispo. Ese no lo conocen. Y entonces, ¿cómo se va a enmendar? Si todo el mundo tiene que decir, cállate la boca. Y yo quiero decir algo, mis queridos hermanos, no me estoy metiendo para nada en temas morales. Mi objetivo no es ese, porque tengo para dar, pero eso no redunda. Mi objetivo es el problema de una relación de juramento, sacerdotes y señor obispo a la organización de los tecos. Dice el señor obispo, es que ya no hay relación. ¿Cómo no, señor? Si yo estuve apenas hace 2 años, donde estuvo con el jefe nacional recibiendo órdenes. Entonces, pero bueno, diga, todavía otro elemento más. El señor obispo me visita en noviembre a La Paz. Un día antes me habla y me dice, me está presionando la organización para que no... entonces, me dice, la organización no quiere que vaya a visitar. Y entonces dijo, bueno, pues no, que no existe. O sea, ¿existe o no existe? Y dice, bueno, y Danis, así le dice al padre Daniel Pérez Gómez. Entonces, pues, ¿por qué? Entonces, pues viene a La Paz el señor obispo, pidió primero que fuera en un terreno, en una iglesia, que fuera puertas cerradas y que nada más iba a estar 1 hora 15 minutos, una visita que costó más de 80,000 pesos. Entonces, correcto. Y yo inmediatamente me comuniqué con el jefe nacional de asuntos religiosos para decir qué está pasando, porque el señor obispo vino a hablar en nombre de Luis Martínez y pedir una cantidad de dinero. Yo solicité una reunión y dije, ¿por qué le vamos a dar dinero a ese señor? Porque es la organización. Y inmediatamente después de la reunión se llamó a orden y el señor obispo me dijo, no vayas con Juan José, no toques ese tema. Entonces, ¿existe o no existe? ¿O es ciencia ficción?
Sí, perfecto, padre. Y para que nosotros inseremos la grabación de hoy, aquí en punto 56 está escrito: En así como en la casa de un juramento en Hermosilla, Sonora, de nombre Julio Flores, se reunieron 9 sacerdotes de la organización, hicieron la elección y resultó electo Dávila Gándara por un voto. Al día siguiente se volvieron a reunir después de ellos se presentar a la casa de Manuel López para recibir su aprobación, quien la autorizó dando su bendición. O sea, fue votada por los miembros de la organización y sancionada por el jefe de la organización. Sin su autorización, no habría la consagración de Monseñor Martín Dávila Gandra. ¿Qué más usted puede decirnos al respecto? En este punto tengo la declaración juramentada de 2 sacerdotes que estuvieron presentes, quienes narran que una de las diferencias y pleitos es de que el padre Daniel Pérez Gómez quería ser el señor obispo, y hasta tenía su madrina de mitra. Entonces, narra pues de que se hace la elección y finalmente es electo don Martín Dávila Gándara, pero requería ir a recibir la bendición del jefe de la organización, que es el jefe de la organización. No pensemos que era alguien lejano, no, es quien dirigía Trento, quien dirigía las reuniones, quien mandaba. Incluso cuando un sacerdote, que me reservo el nombre de decir, iba a ser ordenado, primero fue que a hacer su juramento de obediencia a la organización, es decir, a Manuel López, para poder ejercer el ministerio. Más o menos para que nos demos una idea de cómo funcionaban las cosas. Entonces, después de esta reunión que fue con puros sacerdotes internos juramentados, estamos hablando de 9. Después hubo otra reunión en Guadalajara, ya con otros sacerdotes más, no internos, 4 creo más, y se volvió a aparentar que ahí era la elección verdadera, pero ya estaba decidido. Sí. Por otra parte, una de las grandes divisiones de Trento, o fracturas, es que debería, por derecho, tener la autoridad el señor obispo, pero no la tiene porque el señor don Daniel Pérez Gómez dijo que no iba, que él iba a mandar Trento, y además de que tenía la autorización de don Manuel López. Tú eres el jefe y aquel es el señor obispo. Y entonces han inventado varias, que la figura que jefe jurídico y que jefe no sé qué, pero en realidad el que manda es Daniel Pérez Gómez. Y dicen, es que no tiene capacidades, que no. Si no la tiene, tiene que un cuerpo que lo ayude, que lo forme, que lo respalde. Pero realmente es una fractura interna con la que ha nacido. Y yo pregunto hoy nuevamente, antes de que se me olvide, por favor, don Mateus Larsen, tenga la amabilidad de escribir quién es el jefe de la Sociedad Sacerdotal Trento. ¿Quién es el representante? ¿Quién es el que dirige? Porque es como las sociedades secretas. No se sabe. No sé si me alcance a explicar. Sí, perfectamente. Usted me pregunta quién es el superior de Trento, yo no lo sé. Yo voy a entrar en su website para que vea si hay alguna cosa, pero no lo sé, no lo sé. Si no es Daniel Pérez, ¿quién es entonces? Es un misterio, es un misterio. Y también pues sería bueno, por ejemplo, se prepara ya a consagrar a un nuevo obispo, y que curiosamente es un incondicional de los tecos, incondicional de Daniel Pérez, y me refiero al padre Ángel Íñiguez González. Y otro sacerdote que se perfila para dirigir internamente, el padre Carlos Muñoz Caselín. Pero todos están imbuidos en la doctrina y en la mano de Daniel Pérez,
quien llegó al exceso de pretender exigir un voto de obediencia a él. Y él es un desobediente. O sea, no obedece, bueno, sí obedece a los jefes de la organización. Entonces son parte de los misterios y yo quisiera nada más comentar aquí una parte que nos habla, ¿por qué sucede esto? Porque alguien se sorprenderá, pero miren, amados hermanos, ¿esto qué sucede? Sucede bueno, en otros lugares y con cosas más graves. La fraternidad San Pío X, porque además tiene un problema doctrinal aberrante, tratando de reconocer a la bestia de Jorge Mario Bergoglio, y cada congregación hay una mano secreta que mece la cuna. Y aquí nos dice el padre Joaquín Sáenz y Arriaga en la página 318. Dice, son las infiltraciones sigilosas, imperceptibles, que después de entrar sin ser sentidos, se expanden y se adueñan y dominan y corrompen y asocian a los incautos a los ataques demoledores de los adversarios. Son las falsas derechas que pululan hoy por todas partes. Son las infiltraciones judías y masónicas. Esto precisamente que denuncia el padre Sáenz y Arriaga es lo que pasa ahorita estamos hablando de la Sociedad Sacerdotal Trento, pero eso mismo sucede con copia en otras congregaciones, donde aparecen los jefes civiles, los señores, los seglares, con muchísima autoridad, a los que no les puede decir nada, y aparece a un lado el sacerdote, y hay un equipo, y nunca se menciona la mano de la sinagoga de Satanás, la mano de la masonería eclesiástica, la mano de la infiltración judía, sino que todo es natural y vamos poniéndonos de acuerdo y hay que ser humildes y hay que ser obedientes y así como medios tontitos para que todo el mundo se beba esa doctrina. Cuando oiga cuál es el motivo de la iglesia esparcida, pues que la sede está vacante, que hay un anticristo, que el judaísmo internacional se ha apoderado del Vaticano. ¿Y creen ustedes que tocan ese tema? No, porque es peligroso. Nos van a descubrir. Cállate la boca. Bueno, ¿y entonces qué somos? O sea, es que esto está a un paso de hacerse modernista. Esto está a un paso de decir, bueno, pues ahí vamos como que llevándonos de la mano, como que hacemos los que no vemos y el problema nada más es la misa. Y como decía en una ocasión el padre José Francisco Jiménez de Santiago, traía una teoría que me manifestó el señor obispo don Martín Dávila Ganda. Él decía que la iglesia moderna, la iglesia apóstata del anticristo, era parte de la iglesia católica. O sea, la que no tiene misa, la que no tiene los sacramentos, era parte de la iglesia. Es una soberana herejía. Pero aparentemente, como dice en la encíclica Pacendi, comentarios aquí y allá como que son ideas, pero se van esparciendo. Y en este momento, antes de terminar, sí quisiera yo recalcar que estoy boletinado. O sea, se ha boletinado internamente, bueno, aparentemente no pasa nada, pero claro que pasa algo, donde queda estrictamente prohibido comunicarse conmigo, escuchar mis videos o ser infectados por ese energúmeno que soy yo. Y el señor obispo, don Pivarunas, tiene otra estrategia, pero a nivel de obispos. Y es impresionante cómo he recibido comunicación con al menos 4 o 5 señores obispos y algunos de ellos han dicho, así y más duro, hay que decir la verdad de Monseñor Pivarunas. Se cree papa. No lo estoy ofendiendo. Estoy repitiendo textualmente las palabras de señores obispos y de autoridad. Entonces es un obispo no querido, que tiene una imagen
y que muchos de ellos me han proporcionado información muy valiosa y otra más que pues no tiene caso mencionar porque son escándalos y cosas financieras que pues no vamos por ahí. A nosotros lo que nos interesa es la doctrina, que vuelvo a repetir, ¿qué quiero? Que la Sociedad Sacerdotal Trento tenga la caridad. Bueno, ya hizo el compromiso el señor obispo don Martín Dávila Gándara conmigo. Él me dijo, vamos a hacer el juramento de adjuración de la pertenencia a la organización. ¿Será cierto o no será? No lo sé, pero eso es importante y una separación y sobre todo que todos esos feligreses, que son muchos, que idolatran y que están decepcionados de la organización, se den cuenta que es una organización de tipo masónico, condenada por el Santo Oficio, condenada por el derecho canónico y que tiene prácticas anticristianas. Sí, sí. Padre, creo que fue una excelente continuación de nuestro último vídeo y la situación como un todo quedó más clara, más esclarecida y pienso que los puntos 70 y 71 son muy buenos para que nosotros inseremos nuestro vídeo de hoy, en que usted ha dicho, me ha dicho recientemente al padre Daniel Pérez Gómez, prefiero sacerdotes tontitos pero obedientes que inteligentes que no obedezcan. E Monsenhor Dávila afirmou sobre a formação: estamos poniendo particularmente empenho em la humildade e em la obediencia. Nada más para concluir, ese comentario del punto 78 de los padres tontitos, eso me lo dijo particularmente a mí en 8 de julio, cuando fui en una ocasión a visitarlo, y él estaba ahí un sacerdote, que no voy a decir el nombre, pero él me dijo literalmente esa palabra. Por otra parte, la Sociedad Sacerdotal Trento tiene y podría haber desarrollado muchísimo más, pudo haber crecido más. Lo que tiene ahorita es decadencia. Ve a Acapulco, ve a Hermosillo, ve a 8 de julio. ¿Cómo están simplemente sus altares? ¿Sí? Vea, o sea, las iglesias están estancadas. ¿Cómo se manifiestan los mismos fieles? Entonces, ¿por qué no ha crecido? Porque falta el Espíritu de Cristo. Y yo pienso que nuestro Señor Jesucristo no ha dado sus gracias porque hay un óbice que se llama un juramento secreto, una línea, un cordón umbilical con una sociedad de tipo masónica. ¿Cómo cree que Dios te va a bendecir con más? Y por eso, ¿qué sucede? Es una autoridad no de amor y paternal según el espíritu eclesiástico, sino déspota. ¿Sí? Si no, dijo en otra ocasión, para que veamos uno de los métodos. Otro sacerdote tiene una declaración que dijo el señor padre Daniel Pérez Gómez a un sacerdote que no quiso obedecer. Déjalo que cometa un error y lo vamos a agarrar y va a hacer lo que nosotros queramos. O sea, ese es el estilo. Y entonces, ante ese estilo, Dios no ha bendecido más. Dios no ha permitido que crezca más, porque también hay que decirlo, tiene miedo, no por sus sacerdotes les han tapado la boca. Los sacerdotes están castrados para hablar de el problema teológico. Trento debería ser un paradigma en el problema que sucede hoy en la Santa Iglesia Católica. Y yo ruego a Dios por mi señor obispo Martín Dávila Gándara, que lo quiero. Y porque lo quiero hago esto. Y porque quiero a la congregación donde me formé, por eso hago esto. Por amor a Dios. No piensen que estoy inspirado en el coraje o en el odio si estoy arriesgando mi vida. Esta gente ya me metió a la cárcel una vez. Entraron a golpearme a media misa. Son capaces de todo, no tienen escrúpulos. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque muy bien podría estar tranquilo y hago el que no veo, pero lo hago por amor a Dios. No lo entenderán ahorita, pero Dios es mi testigo. Yo la verdad estoy
sorprendido del señor obispo don Pivarunas y deseo pues que haga una investigación profunda. O sea, no se mire en mí. Si a mí me quiere tener por nada, pues no hay problema. Pero lo importante es la iglesia. Y yo creo que Dios le va a pedir cuentas de eso. Dios le va a pedir cuentas de eso. Y por otra parte, es los fieles son copia al carbón de sus pastores. Castrados, miedosos, y entonces que no se quejen, que no empiecen a decir, ay, ¿cómo pasó esto? Y yo no sabía. No, 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 es que usted es cómplice. O sea, se ocupa tener un mínimo de cerebro. Entonces, son parte, que no se quejen los fieles. ¿Qué hay que hacer? Manos a la obra. Y no se trata de que me empiecen a culpar porque tengo bastantes mensajes de feligreses que me dicen traidor, que me dicen infinidad de cosas. Pero yo les digo a ellos, a ver, vamos a arreglar esto de frente. Y yo desde aquí le pido al padre Daniel Pérez Gómez que nos entrevistemos en este canal, porque él es un calumniador, es un mentiroso y es una persona que acostumbra maldecir y mentar la madre. Así que sí, pues sí, que no diga que está enfermito. Y a todos los demás, pues bueno, vamos saliendo. Y de lo que escribí en la carta, que se lea lo que a lo que yo me comprometí. Entonces ruego a Dios que tenga misericordia, y si por esto he de morir, o que me caiga un palo en la cabeza, no sé, voy atravesando la calle y se me ponchó la llanta y no sé. Bueno, yo vivo, gracias a Dios, muy feliz, me siento en paz, porque esto para mí es amar la verdad. Y es la mejor manera de amar a tus hermanos es dar la vida por ellos. Y si estoy dando la vida, ¿por qué? Porque hay un problema de fondo. Este es un problema muy grave. Es un problema de raíz que Dios quiera y se arregle, pero yo lo dudo, porque no creo que tengan el valor. Han sido preparados, educados, formados para ser lo que son. Así los formaron, así los hicieron. ¿De dónde va a salir una persona pensante con iniciativa que vaya al frente? Si antes dicen, a ver qué dice X, a ver qué dice papá Daniel, a ver qué dice papá, a ver qué dice papá organización. O sea, no te puedes mover. Y entonces los párrocos, ¿cómo se van a esforzar? ¿Cómo van a hacer su pastoral si tienen ojos y espías por todas partes? O sea, y es gente que a mí en lo personal, me revisaban hasta la basura. O sea, es gente que no conoce, no tiene límites. ¿Y qué quieren? Controlar. Controlar. Eso quieren. Que la iglesia no crezca, que el sacerdote permanezca, con perdón de la palabra, estúpido. Así. Y a eso le va a llamar humildad. Y baje la cabeza y no critique y no esto. Y a mí, como dijo el reverendo padre Borja, que Dios dice que Dios guarde su alma. Pues que Dios guarde la de él, por cobarde. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decenda super vos hermanes semper, amén. Don Mateus, gracias. Usted es una persona muy amable, comprometida con la verdad, y yo también pido por don Mateus que también pues que se le ayude económicamente, porque es una gran labor la que realiza. Yo creo que todos podemos cooperar con no sé, con $100 o lo que sea, porque ¿y nosotros qué? Está haciendo un esfuerzo grande y hay ojos que lo están viendo y ojos que lo siguen. Entonces hay que apoyarlo. De corazón se los digo, que seamos generosos también. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por todo.